Tenía 55 años. Una mañana, al despertar, noté que psicológicamente funcionaba de manera distinta a la noche anterior. Había desaparecido de mi mente la agitación habitual. En un estado de serenidad que nunca antes había sentido, el funcionamiento mental se hallaba en perfecta comunión con la totalidad de mi estructura somática. Cuando hablamos de místicos y autorrealizados, solemos pensar en sabios orientales o en monjes contemplativos de Occidente. Pero encontrar la autorrealización y la vivencia de la conciencia plena en la Rumanía comunista puede sorprender a más de uno. Ilie Chioara fue un humilde místico desconocido que vivió casi toda su vida aislado, sin pertenecer a ninguna tradición espiritual ni contactar con grandes corrientes filosóficas. Aún así, experimentó una profunda transformación interior. Nacido en 1916, en la comuna de Bartók, Rumanía, Ilie Chioara pasó toda su vida en Bucarest, prácticamente incomunicado en un país comunista, sin influencias de filosofías no dualistas. En un principio se sintió atraído por el misticismo cristiano. Practicó un mantra durante 20 años, hasta que un día sintió el impulso de abandonarlo y limitarse a cultivar el silencio mental, escuchando el bullicio de la calle y viviendo plenamente en el ahora. Una mañana de 1971, al despertar, se dio cuenta de que su funcionamiento psicológico había cambiado por completo. Había desaparecido la agitación que normalmente lo acompañaba y se encontraba en un estado de serenidad desconocido para él, en perfecta comunión con la totalidad. Él mismo lo describió así. Tenía 55 años. Una mañana, al despertar, noté que psicológicamente funcionaba de manera distinta a la noche anterior. Había desaparecido de mi mente la agitación habitual. En un estado de serenidad que nunca antes había sentido, el funcionamiento mental se hallaba en perfecta comunión con la totalidad de mi estructura somática. Hasta que transcurrieron un par de horas, no me di cuenta de lo que me había sucedido sin que mediara una intención por mi parte. Me encontraba, por usar una analogía, en la situación de una persona ciega de nacimiento que tras una operación acabara de ver por primera vez. Todo lo que me rodeaba era nuevo. Tenía una perspectiva global de las cosas, pues una mente que está en silencio permite que los sentidos perciban las cosas tal como son. Gracias a ese silencio, la totalidad de la mente se había convertido en un inmenso espejo en el que se reflejaba el mundo exterior, y el mundo que percibían directamente mis sentidos me revelaba su realidad. Sentía hacia mis semejantes, ya fueran amigos íntimos o absolutos desconocidos, un amor indiferenciado que jamás había experimentado hasta aquel momento. Si afloraba cualquier reacción de la mente, desaparecía de inmediato al entrar en contacto con la chispa de la atención impersonal. Un estado de dicha silenciosa y omnímoda me caracterizaba en todas las circunstancias, ya fueran placenteras o dolorosas. Me comportaba como un simple testigo, totalmente consciente de todo lo que sucedía a mi alrededor, que en ningún caso afectaba a mi estado de paz absoluta. El estado de lo sublime es, por supuesto, difícil de describir, pero no imposible de experimentar para alguien que de verdad practique la percepción consciente. Para comunicarlo, el lenguaje es sencillo y directo, no pasa por el filtro de la razón, porque el ego, con su percepción subjetiva, ya no existe. Por así decirlo, es la vacuidad psicológica la que vive el momento actual, la que expresa este encuentro con palabras y a la vez sigue estando presente por completo y a disposición del momento siguiente. Aunque Ilie Chioara fue un casi desconocido, dejó 16 libros en verso y en prosa, donde describe con un lenguaje sencillo y cercano su modo de entender y practicar la meditación, la iluminación y el autoconocimiento. Hoy vamos a leer fragmentos de dos de sus obras, El silencio de la mente y Yo soy ilimitado. Comenzamos.
Extractos de El silencio de la mente. El auténtico escuchar nace de la pasividad incondicional de la mente, con el corazón y el ser completamente abiertos y receptivos. No anticipamos ningún ideal y por consiguiente no hay expectativas de lograr ningún resultado. La atención lúcida, omnímoda y espontánea es el único instrumento que nos ofrece la posibilidad de disfrutar debidamente de esta experiencia. Intelectualmente, tanto explicar como entender lo que es escuchar resulta fácil. Poner en práctica esta sencilla acción puede suponer, sin embargo, hacer frente a diversas dificultades, pero con un poco de persistencia es posible superarlas fácilmente. Todo individuo tiene la capacidad de hacer realidad esta postura psicológica, absolutamente necesaria en la aventura de conocer nuestro propio ser. Así pues, escuchamos y observamos con plena atención tanto el movimiento del mundo exterior como el mundo de los pensamientos, imágenes y emociones. La simplicidad del contacto con todo lo que oímos y vemos crea la pasividad de la mente. En este estado de quietud, el ser entero, en perfecta unidad, en un estado atemporal, observa, escucha y comprende a la perfección, al vivir plenamente la experiencia y no crear ningún bagaje de recuerdos. De esa comprensión nace espontáneamente una acción transformadora que deja sin autoridad al ego personal. Pondré un ejemplo del escuchar que te ayudará a entender muy claramente su esencia. Imagina que estamos escuchando a alguien que habla y habla sin parar, contando sucesos de toda índole, buenos o malos, hechos reales o imaginarios, verdades y mentiras, atendiendo a la programación que rija la mente de esa persona. Todo ello fluye a través de nosotros, como el agua de un río, sin encontrar ningún obstáculo. Es una manera sencilla de escuchar. La mente, atenta y lúcida, se halla en un estado de pasividad. Pues bien, lo que sea verdad nos obligará a vivirlo y percibir su realidad. Lo que sea falso pasará de largo a través de nosotros sin afectarnos en modo alguno. En el momento, como el desafío de la vida nos exige un estado de atención, aparece el intruso, un intruso que analiza, juzga, interpreta lo que oye y ve según sus propios conocimientos acumulados, provenientes de la cultura, experiencias, sucesos pasados. A causa de esta aparición del oyente y su actividad continua, resulta imposible escuchar debido a que, estimulado por viejas experiencias y conocimientos, con su interpretación distorsiona la dinámica frescura de la vida, constantemente cambiante, nueva a cada momento. Por esta indeseable intrusión, somos incapaces de encontrarnos ni con la belleza de la vida en su eterno movimiento, ni con el amor creativo y sus inestimables riquezas. También debido a esta indeseada ficción, se nos niega la capacidad de encontrar la felicidad sin causa, a la que consciente o inconscientemente aspira todo habitante del planeta Tierra. Surge por tanto una pregunta natural. ¿Qué tenemos que hacer para estar fuera de este callejón sin salida? Nada, o casi nada. Identificados por entero con la llama de la atención, simplemente escuchamos y observamos el movimiento de esta ficción, sin proponernos alcanzar ninguna meta. El simple encuentro cara a cara con este fastidioso intruso lo desintegra espontáneamente sin dejar rastro, y en el vacío psicológico que sigue de inmediato, nos atrae hacia sí la esfera de lo absoluto, donde nos fundimos y somos uno con ella, descubriendo así la divina realidad de nuestro ser. Explicaré el tema desde un ángulo diferente. Son las reacciones de la mente condicionada, bajo el nombre de oyente o conocedor, las que ponen en marcha el conocerse a sí mismo. Sin embargo, en cuanto se le confronta con la llama de la atención, este intruso se disuelve al instante, y en el vacío que así se crea, lo único que queda es puro escuchar u observar, omnímodos. En esta circunstancia, nos manifestamos como estado de conciencia pura,
atemporal y sin causa. La vida es como un río cuyas aguas se renuevan a cada momento en su fluir constante, determinado por la ley universal del movimiento. Se origina en la eternidad y hacia la eternidad fluye en un proceso de cambio perpetuo. Nada ni nadie puede detenerlo ni cambiar su curso natural, que su propia realidad determina. Si lo que acabo de decir está en consonancia con la verdad innegable, me pregunto, ¿qué relación tenemos con la vida? ¿La consideramos algo separado de nosotros, simplemente tumbados en la orilla, meros espectadores, viendo correr el río? ¿O nos zambullimos en sus aguas y fluimos con él? Cuando estamos integrados en la vida, cuando somos uno con ella, contemplamos todos los sucesos tal como llegan, sin oponer resistencia. No queremos nada salvo lo que es, de hecho, en cada momento. En la quietud que sigue de modo natural al silencio de la mente, recibimos de la vida impulsos intuitivos sobre lo que tenemos que hacer para abrazar como corresponde el momento que llega. Así, nuestro encuentro con el presente vivo y activo es un movimiento sin causa, del que el yo, con todo su condicionamiento, está ausente. Este sencillo y espontáneo encuentro directo es el único modo de entrar en contacto con la verdad. En esta circunstancia, la movilidad y la originalidad de la vida nos guía con sabiduría. El ego ha desaparecido por completo. No hay ni deseo, ni aspiración, ni ideal. La persona sabia vive solo en el presente, contenta con todo lo que la vida crea y manifiesta, sin aspirar a nada distinto de lo que tiene en cada momento. La riqueza y el encanto de la existencia consisten en esa completa y pura felicidad que emana de la quietud de la mente y que con cada impulso de amor transformativo inunda todo nuestro ser. Si el ser humano descubriera la realidad de su propio ser, todos los problemas se resolverían de la manera más feliz posible y las relaciones interhumanas crearían un auténtico paraíso en este planeta. Cuando soy perfectamente consciente, veo con claridad la vacuidad de este mundo y mi mente se queda en silencio. No tengo elección, ni siquiera en el nivel de entendimiento de esta mente limitada. En el silencio que sigue, el misterio nos revela por sí solo sus secretos. El ser entero se expande hasta lo infinito y una luz como nunca antes habíamos experimentado nos envuelve y nos sana. Fuera del tiempo y el espacio, tenemos una conciencia pura, en perfecta unión con el Ser Supremo. Todo esto demuestra que la vida que hay en nosotros es, por su esencia, inmortal. No tiene principio ni fin y nunca duerme, lo cual significa que está siempre despierta. Este es el resultado final de la práctica correcta del conocerse a sí mismo. ¿Puede el pensamiento ser silencioso como una flor, completamente abierta, dejando que los rayos benéficos del sol la envuelvan, y aún así, cuando se necesita alguna forma de comunicación, responder de manera natural con una totalidad de ser? De hecho, esto es lo que la vida nos pide sin cesar, responder solo cuando sea necesario. El resto del tiempo, el ser debe permanecer en silencio y observar con total serenidad. ¿Cómo podría esta pequeña concha, que es la mente humana, abrazar y comprender la inmensidad del océano de energía cósmica? Sin embargo, el ego tiene el atrevimiento de asegurar insistentemente que sabe lo que es Dios, lo que es el amor creativo, la inmortalidad, etc. Y no solo eso, sino que además formula e incluso ofrece soluciones para abordar y resolver los grandes problemas que acechan a la humanidad. Este ego no quiere darse cuenta de que es su propia presencia la causante de toda la tragedia y el sufrimiento
que asolan la faz de la Tierra. Él es el principal y único enemigo del ser humano, pues su movimiento ficticio, caótico y engañoso genera y perpetúa la desdicha y el dolor humanos. Pero cuando un rayo de luz que emana de la conciencia pura atraviesa el limitado caparazón de la mente y pone en evidencia su gran farsa, con humildad esa mente se queda en silencio. He pasado muchos años perdido, vagando, buscando a tientas, probando distintas prácticas, acumulando información. Me he aventurado también por caminos que no conducían a ninguna parte, auténticas estupideces. Por eso a ti, amigo mío y compañero de viaje, te ofrezco esta posibilidad de, mediante la experiencia directa, descubrir desde el principio la manera directa de encontrarte con la verdad. Depende solo de ti conocer esta realidad, que excluye categóricamente la dualidad egotista, y los medios que has de utilizar para conocerla son una atención omnímoda, observar y escuchar. Observa todo lo que aparezca en la pantalla de la conciencia superficial, pensamientos, imágenes, deseos, miedos. La sencillez del encuentro los disipa espontáneamente y disipa asimismo la estructura del ego en su totalidad. Al instante, olvidamos el éxito de ese momento y limpios y vacíos de nuevo, nos abrimos al momento siguiente. Así eliminamos, uno a uno, todos los traumas psicológicos que nos ha causado la existencia. Solo así eres, de verdad, dueño y señor de tu vida, al tiempo que perece la ficción del ego. Como también yo estuve en un tiempo dominado por distintos patrones de pensamiento, entiendo perfectamente a mis semejantes, condicionados por la conciencia social del entorno en el que nacieron y la educación que han recibido. El fanatismo de los fieles religiosos, la arrogancia del filósofo y el ego del metodista son tan solo algunos de los patrones de pensamiento que es difícil abandonar, pero no imposible. No generalicemos estas dificultades aparentes. En los diálogos con distintas personas interesadas en conocerse a sí mismas, muchas veces he oído decir: no puedo conseguir ese sencillo encuentro conmigo mismo. Ese no puedo, mera reacción del ego, nunca debe pronunciarse, pues el simple hecho de aceptar que es así nos hace impotentes. La iluminación es un fenómeno sorpresa que abre en el ser humano la puerta a la grandeza divina y que viene acompañado de dos cambios sustanciales: el desmoronamiento del ego y la trascendencia del ser, del mundo finito a lo infinito. Este afortunado acontecimiento no es producto ni de los conocimientos que la mente atesora, ni de la imaginación, ni del esfuerzo o la voluntad empleados para cumplir un propósito o alcanzar un ideal. Nadie puede ofrecernos la iluminación. Ningún santo, maestro ni profesor puede dárnosla de ninguna manera, ni bajo ninguna forma o aspecto. La iluminación es el premio a tu trabajo contigo mismo, y el vacío psicológico representa tanto el punto de partida como la compleción de cada acción. Una vez que has descubierto la vida verdadera, te transforma, y con ello transforma la humanidad entera, ya que en el gran todo, esencia real por sí y a través de sí mismo, todo cuanto existe forma una única masa compacta, homogénea. Por consiguiente, la transformación de una parte influye en la totalidad. Extractos de Yo soy ilimitado. La nada es el vacío, la no existencia, ninguna cosa, la negación absoluta, y simultáneamente es lo infinito,
la existencia que impregna todo cuanto existe en el universo ilimitado. No tiene fronteras y es por tanto infinitud. Cada vez que hacemos realidad el estado de ser, experimentamos igualmente un pensar ilimitado, que es de hecho la misma inmensidad a la que también podemos llamar nada, la nada que mantiene en órbita planetas, estrellas, galaxias y universos, así como todo su contenido. Por lo tanto, en un sencillo estado de no mente, descubrimos el eterno estado de ser, que es en realidad la energía infinita o Dios. En la práctica nos hallamos en un estado de pensar ilimitado. En una fracción de segundo podemos colocar un pensamiento en la Luna, el Sol o cualquier galaxia. Cuando de verdad descubrimos por experiencia propia el estado de ser, tomamos conciencia de nuestra santidad, pues en ese momento sublime estamos en perfecta comunión con Dios, manifestado como amor eterno. Cuando observo el deseo, el pensamiento, el impulso sentimental, soy uno con ellos en el ahora. No hay separación, me defino como unidad, y en este estado soy amor y amo. Cada uno de nosotros, hombre o mujer, está dotado, así pues, de esta capacidad funcional natural, conseguida con la ayuda de una atención lúcida y omnímoda, que disipa al instante el mecanismo de la mente ilusoria y tramposa. En cuanto aparece esta vacuidad psicológica o paz del alma, un ser humano nuevo afirma su existencia y comportamiento sublime como amor, dicha y felicidad incondicionales, libres de cualquier motivación externa. Nunca digas que llegar a la sencillez es difícil. Tan disparatada afirmación proviene del ego degradado y no del ser sagrado que somos, dotado de impulso creativo e inteligencia constante en perpetuo cambio. A lo desconocido se le llama también Dios, realidad, lo absoluto, infinitud, energía cósmica, el gran todo, la verdad absoluta, quietud. Meros símbolos todos ellos, que no representan la realidad en sí, nada más que un vago intento de expresar algo que la mente común no puede comprender. Siendo esto así, el mero hecho de pronunciar estas palabras es una impiedad, una falta de respeto. ¿Cómo podría una mente encerrada en su pequeño caparazón comprender la quietud ilimitada, sin principio ni fin? No puede, y cuando a pesar de todo intenta hacerlo, es por pura falta de entendimiento, ignorancia o arrogancia. Esta realidad absoluta está en todas partes, así como en la esencia de todas las cosas, vistas o no vistas, y también dentro de cada ser humano. Es su existencia misma en nuestro interior lo que nos da la facultad de perfeccionarnos y experimentar una felicidad sin causa. Todos los seres humanos tienen la capacidad de descubrir lo desconocido. A ninguno se nos ha privado de esta maravillosa oportunidad. Depende de nosotros, y solo de nosotros, explorar o no las profundidades de nuestro ser para sacar a la luz tan precioso tesoro. Por supuesto, es difícil, es un arduo trabajo y exige ciertos sacrificios. Llegamos a la fuente de la vida, eliminando las sucesivas capas confusas, caóticas y pegajosas de la consciencia superficial. Solo demoliendo el ego, este ídolo al que veneramos y ante el que nos postramos cada día, se abre el camino hacia la grandeza de los cielos. Solo cuando esta estructura egótica, al darse cuenta de su impotencia, se queda humildemente en silencio, sobreviene con naturalidad el vacío psicológico y la eternidad se revela. Viene a nosotros por sí misma, pues los muros que nos tenían encerrados en nuestro universo mezquino se derrumban de repente en el destellante fogonazo de conciencia.
El momento que así experimentamos se convierte en lo conocido. De inmediato se hace viejo, ya que el tiempo devora todo lo que ocurre en el momento presente. Cada acontecimiento o incidente vivo en el momento envejece en cuanto el momento se consume. En el instante en que desaparece el ser humano condicionado, nace un ser humano nuevo, con una mente ilimitada, pureza absoluta y amor creativo. Es la divinidad presente en nuestro interior que se revela por sí misma cuando somos humildes por habernos dado cuenta de la mezquindad que nos tiene cautivos y movilizados en el nivel del ego. Para concluir, tras haber descubierto el gran misterio de lo desconocido, cada momento es una magnífica oportunidad de integrarnos en la gran energía cósmica, acercándonos así al estado de iluminación. Por lo tanto, no nos perdamos el momento presente. Depende solo de nosotros hacer esta sabia elección.